Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor integrar y compartir este panel con compañeras y compañeros, pero que además los considero mis referentes políticos. Así que un gusto muy grande. Y donde está presente una organización tan importante como Claxo, la Cancillería, de la cual, aunque sea transitoriamente, formo parte y me siento parte, y la querida Universidad Arturo Jauretche, con un papel pero tan importante. Yo no soy docente en esa universidad, sí en otras universidades del conurbano, y la verdad que el papel que están desempeñando es extraordinario, en este mismo sentido, en el sentido de crear una visión soberana de la vida, ¿no? El concepto de autodeterminación es un concepto que se puede aplicar a la geopolítica, pero es un concepto de la ética, es un concepto de la interpretación de nuestro lugar en el mundo, de nuestra mirada de la vida en general. Y a partir de allí se construye la visión o la cosmovisión política. Entonces, el gran desafío, eh, construir una mirada desde lo nuestro, desde nuestro lugar, tratar de reemplazar esa colonización cultural que nos ha maniatado, que nos ha limitado conceptualmente, y a partir de allí nos ha limitado, nos ha puesto los límites políticos, los límites económicos, los límites a la autodeterminación. Ahí estamos en un mundo, yo recién lo escuchaba a Ernesto, y la primera pregunta que surge es si a partir del virus se ha producido una especie de paréntesis en una marcha que tenía la humanidad, entonces hay un paréntesis, se transitará, se saldrá de esa fase más aguda y después se retomará el camino anterior. O si el virus es un corolario de la marcha que veníamos transitando y por lo tanto hay que enarbolar nuevos paradigmas para la salida, para la superación. Y yo creo que esta situación tan particular, tan inédita, es inédita en todo sentido. Yo voy a tomar tres, nada más enunciarlas. Es inédita porque abarca por primera vez la totalidad del planeta, porque no solamente es inédita en cuanto a la totalidad en la dimensión espacial, sino también temporal. No hay ningún ser humano vivo, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, que recuerde haber vivido una situación de este tipo. Quiere decir que tanto a nivel espacial como a nivel temporal es omnipresente esta crisis, lo inédito de esta crisis, lo desconocido. Y es inédita geopolíticamente, porque nosotros estamos en una situación que tiene elementos de la bipolaridad de la posguerra, pero también tiene elementos muy diferenciales, y desde luego que es distinta a la etapa de la unipolaridad que se genera a partir de los años 90 con el fin de la Guerra Fría. Pero no me voy a referir a esto, voy a tomar la dimensión del trabajo, que es el subtítulo, digamos, de esta conversación. Ahora, esa situación precipita, pone más en evidencia aún situaciones que ya veníamos arrastrando. No hay un cambio, hay una aceleración de un proceso. Y digo que no hay un cambio porque nosotros, sobre todo en un público seguramente informado, preocupado, politizado, comprometido, como el que seguramente nos está escuchando, decir lo siguiente. Ustedes saben que en el mundo hay alrededor de 7.200, 7.500 millones de personas. De esa población, que no es un número, que no es un gráfico, que son 7.500 millones de realidades distintas, cada una de ellas, y particulares. Antes de la pandemia había alrededor de 4.000 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza.
Y depende la estadística y el momento que se tome, alrededor de entre 800, 1.000 millones de personas, en su mayoría niñas y niños, que padecen hambre. Ahora, cuando uno le pregunta a los estudiantes más informados cuándo encuentran el origen de la crisis, o que hagan referencia a crisis del sistema, se hacen referencia a la crisis del capitalismo en la primera etapa de la Revolución Industrial del siglo XIX, en la crisis de Wall Street de 1929 o en la caída de Lehman Brothers, septiembre de 2008. Ahora, cuando hay un sistema que tiene capacidad tecnológica y recursos económicos para producir alimentos y paliar las enfermedades de más de su población, y hay un niño con hambre, ahí está la crisis del sistema, no en los factores económicos, que son la abstracción que crea el sistema para sacarnos de la mirada humanista, de mirar la realidad a partir del ser humano y no de la tasa de ganancia del capital. Y esto es lo que yo quiero acentuar a lo largo de esta breve conversación y después del intercambio. Entonces, una primera enseñanza que nos deja la crisis, creo, a cada uno de nosotros. Hemos podido sobrevivir con un nivel de consumo infinitamente inferior al que traíamos antes de la pandemia. Quiere decir que si ninguno de nosotros, digamos, todas nosotros y nosotros hemos podido sobrevivir consumiendo infinitamente menos de lo que consumíamos, quiere decir que nuestras necesidades para vivir estaban marcadas por la tasa de ganancia del capital, no por nuestras necesidades esenciales. Nosotros no consumíamos en función de nuestras necesidades, sino de las necesidades del capital globalizado. Y esta es una primera enseñanza, una primera reflexión. La segunda, ¿por qué ha caído? ¿Por qué se ha desplomado la economía mundial? Porque por razones sanitarias, en una cantidad enorme de áreas de trabajo, las trabajadoras y los trabajadores no han podido concurrir a su lugar de trabajo. Quiere decir que lo que genera la ganancia de los sectores que han concentrado los recursos en todo este proceso de acumulación desenfrenada, irracional, desmesurada del capitalismo, los que han acumulado la ganancia son los dueños de los grandes conglomerados, pero los que verdaderamente generan la ganancia son los trabajadores, porque la ganancia se desploma cuando los trabajadores no están. Quiere decir que esto nos tiene que enseñar que hay que mirar la salida de esto y la creación y la consolidación de esos nuevos paradigmas parados en otro lugar. No en el lugar de la tasa de renta, sino en el lugar de los derechos de los seres humanos, de la persona humana. Otra de las cuestiones que se ha puesto en evidencia y que es un riesgo que yo considero que es uno de los más importantes, es que al haberse desplomado, por ejemplo, las acciones de las empresas energéticas, de los recursos energéticos tradicionales, hay una suba de ganancia directamente proporcional a ese descenso de los grandes servidores de las plataformas digitales. Pero que además de este ser un factor macroeconómico y financiero, se ha metido en la cotidianidad de nosotros. Porque ninguno de nosotros podría haberse comunicado, podría haber estudiado, podría haber tenido contacto, podría haber comprado productos si no fuera por esas plataformas digitales. Quiere decir que hay una tremenda ganancia macroeconómica vinculada con la vida cotidiana. Y esto le da una legitimidad tremenda al papel de esos grandes servidores, que si la política no interviene a la salida de esta crisis, se transforman en los nuevos dueños de la humanidad. La humanidad globalizada, dependiente de esas plataformas, convertida en una gran mercancía a merced de la ganancia de estos grandes grupos concentrados de los servidores de las plataformas digitales en todos los aspectos, en la salud, en el teletrabajo, en la comunicación, en el consumo, en la educación, en lo que quiera. Sigo diciendo, bueno, pero ¿saben por qué digo esto? ¿Por qué se me ocurre esto? Ustedes vieron que
nosotros en la Argentina hemos conquistado algo grandioso, que uno es cierto que entra en discusiones internas sobre los matices, sobre el rumbo del proceso argentino, pero cuando uno sube un escalón y lo mira en perspectiva y lo compara con el resto del mundo y con el resto de América Latina, la Argentina está en un lugar extraordinario, porque ha logrado combinar la movilización con la organización política, y eso no se entrega. Eso hay que hacer una defensa histórica de ese lugar que ha ganado la Argentina. Pero en esa construcción al interior del proceso argentino, hay quienes dicen que la salida viene de la mano de los grandes capitales. Ahora, la verdad es que queda dicho, o por lo menos enumerado, titulado, no desarrollado, pero sí titulado, que lo que genera la ganancia del capital es el trabajo. Ahora, ¿qué me van a decir los grandes empresarios? ¿Es gracias a nosotros que ponemos el capital? No. El capital por sí mismo no genera trabajo. El trabajo, si no tiene capital, se convierte en capital. Las fábricas recuperadas, las empresas quebradas, transferidas a la mano de los trabajadores, se convierten en capital empresario. El trabajo puede reemplazar el capital no puede reemplazar el trabajo. Es decir, la mirada en el trabajo, en el derecho del trabajador, en el ser humano. Esto es lo que quiero recalcar. Y para esto planteo, bueno, otro elemento de la colonización cultural que arrastramos, ¿no? Siempre trato de decirles a mis estudiantes que se imaginen cualquier momento de su vida cotidiana. Abrir el armario para sacar un alimento, para cocinar, abrir a la cena para sacar un alimento, o el armario para sacar un producto de limpieza, o un producto de tocador. Productos de los cuales depende el 95% de nuestra vida cotidiana. Se reducen a 3 grandes oligopolios de alcance mundial: Unilever, P&G, Procter & Gamble y Johnson. Estos sectores están tan cartelizados que han generado un nivel de precios que no tiene que ver con la estructura de costos y con la competencia que vendría a estar en la naturaleza conceptual del capitalismo, sino que han generado un nivel de precios que tiene que ver con un acuerdo entre ellos para garantizar una determinada tasa de ganancia y eliminar la competencia. Pero depende el 95% de nuestra vida. Si mañana hubiera un Estado o el gobierno de un Estado que intenta desconectarse de esta estructura de precios internacionales para ganar en autonomía y poner la estructura de precios acorde con el resto de los precios internos de la sociedad de ese Estado, inmediatamente tendríamos desabastecimiento. Pero el pueblo no culparía del desabastecimiento a los 3 grandes oligopolios de alcance mundial, sino al Estado. Es decir, esta diferencia entre el poder real y el poder político es otro de los elementos sobre los cuales tenemos que trabajar para desentrañar esta colonización cultural y poder salir de ella. Cierro con con 3 cosas muy cortas. Esta idea de que la tecnología, la automatización y la robótica generan por sí misma la precarización y la pérdida de puestos de trabajo humano. Yo creo que el trabajo, la cuestión del empleo, la relación política entre Estado y sociedad en torno de un tema central como el empleo, es un tema político, no es un tema tecnológico, es un tema ideológico, no tecnológico. Es cierto que después de las jornadas de lucha del siglo XIX, hubo una ecuación que combinó la tecnología, los modos de producción de la etapa y los reclamos laborales y las necesidades de consumo y el transporte de la materia prima, que dio como resultado una jornada de 8 horas. Pero si hoy esa ecuación, combinando esos mismos factores de la producción, diera como resultado que la jornada tiene que ser de 2 horas, ¿dónde está escrito
que el ser humano tiene que desarrollarse a través de una determinada jornada, que además, al estar fundada en la tasa de ganancia del capital y no en el derecho humano, hace que tengamos el mundo dividido entre sobreexplotados y desocupados. Es decir, la robótica, la automatización del proceso productivo, generará una nueva ecuación producto de la cual la jornada de trabajo tendrá que ser la que deba ser, en función del derecho humano a trabajar, a tener ingresos y a tener una vida digna, y no en función de la tasa de capital. Porque la tasa de capital dice, con esta ecuación tecnológica necesito menos trabajo humano. El planteo hecho desde la tasa de ganancia y no desde el derecho. Y lo mismo tiene que pasar con el sistema de seguridad social. Lo mismo. Y termino con estas dos últimas reflexiones. Si nosotros tuvimos un sistema que se fundó en un nivel de salarios, con un capitalismo industrial inclusivo, en una cantidad de trabajadores activos por cada pasivo, en una tasa de trabajo sindicalizado, formalizado muy alta, propio de las sociedades de pleno empleo, y en una expectativa de vida donde una persona se jubilaba y después sobrevivía 10 años a su jubilación como promedio, estoy dando un dato aleatorio, y hoy tenemos un sistema con menos activos por cada pasivo, con más expectativa de vida y con mucho más trabajo informal y no registrado. El derecho del jubilado tiene que fundarse en sostener una cantidad de derechos y no en esta nueva ecuación planteada desde la lógica de la tasa de ganancia del capital. La variable de ajuste es la tasa de ganancia, no el trabajo humano. Y termino ahora sí con la última reflexión, que es la siguiente. País como la Argentina, en grandes empresas de agronegocio, biotecnológicas internacionalizadas, agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, hacen un trabajo en nuestras tierras. Trabajo empresario, trabajo tecnológico, trabajo con inteligencia, con propiedad intelectual. Hay que pagarles por ese trabajo. Merecen tener una remuneración, una renta, una retribución por ese trabajo. Pero si ese mismo trabajo lo hicieran en el desierto, no tendrían absolutamente ninguna ganancia, al contrario, irían a pérdida con toda la inversión que hicieron en ese trabajo inteligente. Porque la consecuencia de la ganancia no está en el trabajo empresario que aplicaron, sino en la fertilidad de la tierra, que es la renta diferencial, que es pública, es social, no es monopólica. Entonces, no puede ser que el negocio lo hagan los que ponen un trabajo que si lo hicieran en otro lugar no tendrían esa renta, sino que la renta depende de la riqueza colectiva y la renta de esa ganancia extraordinaria, producto de la fertilidad y de la naturaleza, tiene que ser del pueblo y no de los monopolios. Estos son, creo, los paradigmas sobre los cuales tenemos que construir la salida de esta crisis. Y esto se logra con una intervención de la política. Hoy tenemos mayor sensibilidad social, aquí y en el mundo, hacia un valor como el del Estado y un valor como el de la solidaridad. Pero la conciencia moral no conlleva automáticamente a un cambio de correlación de fuerza política. Para que esa conciencia moral se convierta en cambio en la correlación de fuerza política, la política tiene que intervenir sobre los factores de generación de poder, tanto económicos como simbólicos. ¿Por qué? Porque si se mantiene este poder de acumulación en el campo económico, incide sobre los aparatos ideológicos capaces de crear colonización cultural, y entonces mañana, a la salida de la crisis, Netflix y Hollywood se van a encargar de decirnos que el capitalismo no fue el responsable de esta pandemia, sino nuestra salvación. Y para poder evitar eso es necesaria la intervención de la política. Bueno, perdón si me extendí más del tiempo estipulado, simplemente títulos, mucho para desarrollar y quedar a disposición si después hay algún intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, esclarecedora, maravilloso como siempre, lo de Fernanda, y el aporte de Martín
extraordinario también y sumamente oportuno. Yo vi una pequeña leyenda de chat de Ernesto, donde él plantea, creo interpretar, ¿no? lo difícil de fortalecer la acción política en un momento donde nosotros tenemos vedada la mayor de nuestras herramientas, la más legitimadora de todas, la más democrática, que es la ocupación del espacio público. Y sí, indudablemente es cuando uno no puede, no cuenta con su principal herramienta, indudablemente hay una capacidad disminuida. De todas maneras, eso abre un abanico de alternativas que hay que optimizar, que hay que utilizar al máximo. Nosotros tenemos me parece que contamos con varias herramientas. Una de ellas es el liderazgo, el nivel de aceptación que tiene la figura del presidente y su capacidad de comunicación. Es decir, la pedagogía presidencial. Yo creo que este es un momento central para que la política acentúe una de sus principales dimensiones, que a veces descuidamos, que es el liderazgo ético y el liderazgo pedagógico de la política. Cómo la política puede crear discurso, sobre todo en un momento donde un desafío central es quitarle centralidad a los desquiciados, digamos, ¿no? A la gente que cuando uno le quiere plantear que hay que disciplinar a una empresa que ha cometido fraudes y desfalcos financieros como Vicentín, lo que se convierte en eje del debate es que vamos por la propiedad privada de una casa de una persona de clase media. Digamos, eso marca un nivel de desquicio intelectual que la política no puede permitir. La política tiene que aislar, tiene que marginar eso, dejarlo justamente en el rincón de los desquiciados, que nunca faltan en ninguna sociedad, pero que lo que no puede permitir la política es que ocupen el centro del escenario. Y después hay otra cantidad grande de herramientas. Hoy, le guste a uno o no, y sobre todo a medida que vamos bajando el nivel etario de las generaciones, cada vez se construye más sentido en las redes. Entonces, lo presencial es fundamental, pero cuando no contamos con lo presencial y contamos con las herramientas de las redes, hay que tener una estrategia también ahí. Y como el proceso es tan amplio, me parece que no hay una sola estrategia, sino que hay una combinación de estrategias que abarcan desde la ficción, la propaganda, la historieta, la pedagogía, el aparato educativo, la palabra presidencial, todo. Todas las estrategias son válidas, no hay una sola. Ahí hay una cuestión que no es sencillo, digamos, porque el problema es que el mundo se está encontrando con este desafío, no la Argentina. Al contrario, yo creo que la Argentina todavía no ha hecho eclosión este debate que hay en el mundo, que Jorge Alemán plantea que tiene una novedad, digamos, que la derecha, que siempre fue la que se paró en el lugar del orden y de la disciplina social, precisamente para conservar sus privilegios, hoy ha cambiado completamente de lugar y está en el lugar del caos. La derecha, dice Alemán, está completamente desinhibida. No le interesa nada, no le interesa decir A y a los 2 minutos decir Z. No importa. Todo vale. ¿Por qué? Porque tiene un rol transitorio que es el de generar el caos. ¿Para qué? Para justificar después un orden neofascista mucho más drástico. Esto no es que no lo dice Alemán. Alemán se rehúsa mucho a utilizar la palabra fascismo. Yo creo que hay elementos del fascismo, hay elementos de la discriminación, del racismo, de la violencia contra los grupos étnicos diferentes e inferiores. Yo creo que hay muchos elementos. Desde luego que hay diferencias de época, no se me escapa eso, pero digo, no me parece tan erróneo utilizar algunos elementos de la palabra fascismo. América Latina,
es cierto que la Argentina está en un momento de soledad en términos de la orientación de su gobierno. Es decir, si uno compara cómo está el gobierno de la Argentina y cómo son los otros gobiernos de la región, estamos en minoría, en franca minoría. Ahora, si uno compara cómo está América Latina con relación a otros lugares del mundo, hay elementos que de alguna manera nos permiten balancear esas restricciones que planteaba Martín, que yo las comparto absolutamente. Algunos de esos elementos, primero, todavía somos una zona de paz, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo para acabar con esa condición. Es decir, yo creo que el capital financiero globalizado, que tiene por intención final la desaparición de la lisa y llana de la categoría del Estado-Nación y reemplazarlo por un modelo de gobernanza global de las grandes corporaciones, tiene un plan A que es impedir, es decir, es ocupar los gobiernos con sectores afines a sus intereses. Ahora, en la medida en que los pueblos manifiestan su cansancio, salen a la calle, luchan y se movilizan, tienen un plan B, que es convertir ese estado de movilización y de conflicto social en un estado crónico. ¿Para qué? Para que no se logren ocupar los gobiernos. Porque ese estado de movilización crónica genera conflictividades secundarias al interior mismo de los movimientos populares que son los que corren el riesgo, los que nos llevan a correr el riesgo de que América Latina se convierta en una especie de nueva primavera árabe. ¿Para qué? Para seguir en ese camino de terminar con la estatalidad, terminar con la zona de paz y entonces poder controlar los recursos estratégicos a través de las grandes corporaciones y vender armas. Entonces, ahora, la América Latina todavía no está en esa situación. Quiere decir que hay un reclamo de estatalidad, hay un reclamo de democracia y hay muchas luchas populares. América Latina todavía no se resignó a nivel de los pueblos, aunque no ocupen los gobiernos, no se resignó a aceptar ese nuevo Estado al cual la quiere llevar el poder financiero mundial. Y después hay otros actores geopolíticos que son, digamos, hay emergentes que muestran otro tipo de relacionamiento con nuestros países. Yo no quiero entrar acá a desarrollar cómo sería un mundo con una mayor presencia de China, no quiero entrar en ese debate. Lo que sí digo es que hay un momento que más o menos coincide en la historia, que es la reconfiguración del capitalismo de productivo a financiero, coincide con el inicio de las grandes reformas de la China post-Mao. Cuando uno ve la tasa de crecimiento, el coeficiente Gini y los niveles de pobreza en el campo del capitalismo reconfigurado, y cómo evolucionaron esas mismas tasas sociales y económicas en el sistema chino, se da cuenta de la diferencia. No estoy poniendo ideología acá, estoy poniendo datos duros. Entonces me parece que la presencia de un nuevo eje que cuestione este otro eje hegemónico de Occidente de los últimos 3 o 4 siglos, me parece muy saludable para el mundo. Y me parece muy interesante que América Latina mire hacia este otro sector del mundo. El otro gran actor es Francisco, el otro gran actor de la política. Entonces, Argentina como gobierno en soledad, con algunos ingredientes que le puede poner la política de AMLO en el otro extremo, en el extremo norte del sur. Con este eje emergente eurasiático que va generando una nueva filosofía, una nueva modalidad, nuevos ritmos, nueva institucionalidad macroeconómica a nivel mundial, y con el poder simbólico de la palabra de Francisco, son las piezas que uno tiene para poder armar estos nuevos escenarios y tratar de enfrentar esas restricciones que plantea Martín. Termino con esto. Me parece que
justamente para sacarle centralidad a la agenda de los desquiciados intelectuales de la Argentina y del mundo, pero me quedo con la Argentina, tenemos otros temas de debate. Recién Martín planteaba el hecho, digo, que la Argentina tiene que tratar de reconstruir una gran burguesía nacional, yo estoy completamente de acuerdo. Al interior de la relación entre esa burguesía y el mundo del trabajo argentino se discutirá la distribución. Habrá puja distributiva como había en los años 60 y 70 y 50. Habrá puja distributiva. Puja distributiva del ingreso porque hay generación de ingreso propio. Así que eso no me cabe ninguna duda. El gran debate que yo creo que pone, no es que lo inventó Zayat, Zayat lo pone en esa nota famosa, es si las empresas, los grandes conglomerados que tienen su desarrollo más vinculado con las finanzas globalizadas que con el mercado interno y con el desarrollo nacional, si pueden o no integrar parte de esa burguesía nacional. Pero ese me parece un tema de debate muy serio. Ese sí es un tema de debate. Por ejemplo, hay sectores que tienen poder de decisión dentro del gobierno nacional que plantean que el destino de la Argentina post-crisis tiene que ir atado de la agenda de América Crece, que es una especie de nueva alianza para el progreso en un momento de disputa geopolítica donde los Estados Unidos quieren recuperar capital hemisférico, digamos, sacarlo de otros lugares del mundo, ponerlos acá y generar una riqueza en el mismo tiempo que están perdiendo áreas de influencia en otros lugares del planeta. Bueno, es un gran tema de debate. ¿Cómo? Es un tema serio de debate. Yo no me pongo en ninguna posición irreconciliable. No. Sí me pregunto si los mismos que están haciendo con Venezuela lo que han hecho, con Chile lo que han hecho, con Colombia lo que están haciendo, con Bolivia y el litio lo que están haciendo, son los que van a ayudar a la reconstrucción de la Argentina. Tengo mis dudas, me parece que hay que mirar para otro lado. Y el debate del proyecto de inversión a partir de la peste porcina en China, que le ha quitado insumos y lo intenta reemplazar en parte con la producción argentina, me parece otro eje extraordinario de debate, donde no hay que asumir posiciones fundamentalistas, ni de un lado ni del otro. Hay que hay que combinar necesidades del desarrollo, necesidades ecológicas, de preservar recursos, de desarrollar zonas alejadas del continente, de asegurarnos las reservas de agua potable que son necesarias para este tipo de producción, de construir plantas de efluentes tóxicos para su procesamiento. Ese es un debate de altísima calidad. Ese debate levanta la calidad democrática de la Argentina, de la agenda pública de la Argentina. Entonces después, el que quiera poner en el centro del debate que yo, porque quiero controlar a una empresa, de ahí voy a quedarme con la bicicleta del hijo de ese periodista, digo, me parece que lo deja absolutamente en ridículo. No tengo que hacer digo, si hacemos una ley de medios, pensémoslo, pero ni siquiera tengo necesidad de hacer una ley de medios, lo tengo que aislar utilizando el liderazgo pedagógico de la política. Eso creo que forma parte de todo este debate que estamos haciendo. Perdón por la extensión nuevamente.